por la educación puede cambiar el mundo. Universidad Alberto Hurtado, el primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 9 grados la temperatura actual, 16 la máxima que se espera para hoy. Está nublado en la capital de Chile. Comenzamos el primer café que hoy lo vamos a compartir con el coordinador de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo, José Francisco García, más conocido como el Cheche. Así es mi nombre, es como Pepe Out, ya puede ser mi nombre legal oficial. Claro. He sido conocido por más de 5 años como Cheche. Ya, estamos también con la encargada de comunicaciones de la bancada del Partido Comunista y también de la izquierda ciudadana, la presidenta también del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares. ¿Cómo te va? Hola Cecilia, no tengo nombre artístico yo, pero Javiera me gusta. Muchos te dirán, ya me imagino cómo. ¿Para qué está la cosa ahí? La comunacha. Como dicen, ¿no es cierto? Suele suceder, Suele hay un prejuicio. Todavía. Incluso todavía. hay quienes sin serlo se les dice así. Sí, pero bueno. Sí, cuando si una persona tiene un poco un pensamiento progresista, ¡ay, que tú eres como una hacha! Exactamente. Ya, bueno. Rogelia de cariño. Rogelia, claro. Y el DC, el demócrata cristiano. Asumido. José Miguel Burmeister, que es también secretario general de la Universidad Alberto Hurtado, que está muy emocionado por los 50 años que se cumplen hoy Ojalá me pesque la elección de Frei Montalva. No, sí te pesco inmediatamente, porque cuando uno lee los discursos de Frei Montalva y cuando uno recuerda las grandes transformaciones que hizo, si eso existiera hoy en día, ¿de qué sería acusado, Dios mío? A ver, José, o sea, dirían... un seminario en la Portales hace poco, exactamente, viendo su que obra. Fernando Atria decía Sí. una cosa bien interesante, decía que este gobierno, básicamente el gobierno, es curioso, pero la izquierda se acercó al modelo de gobierno del proyecto político de la democracia cristiana de ese entonces. Entonces que nos dejaron a la democracia cristiana, nos dejaron, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro, pero porque eso, en el fondo nos tomaron las banderas, oye, o sea, pero un por gobierno eso reformista dentro por eso de la legalidad. te digo, ¿qué dirían los cheches Los de, momios. de Frei Montalva? No, pues, cortito, No, dale, yo creo José que Miguel. es un día histórico muy importante. Ahora lo que yo siempre digo en el Partido Demócrata Cristiano, junto con los camaradas, le digo, lo importante es no solo recordar las glorias del pasado, que sin duda son gloriosas, el tema de la nacionalización del cobre, La reforma agraria, la promoción popular, que para mí es un concepto súper importante, la revolución en libertad, que está vigente, pero también es importante recordar, y creo yo, para efectos prácticos de hoy día, decir cuáles fueron los conceptos políticos, pero también cuáles fueron los rasgos de esos líderes, en el fondo, también de Allende y un montón de los líderes de esa época, que son extrapolables hoy día. Yo creo que ahí habían varias cosas de las cuales aprender, o sea, un esfuerzo comunitario, menos caudillismo, debates más ideológicos en el buen sentido de la palabra. Entonces, yo la verdad que creo que para mí es muy importante hoy día la celebración de los 50 años de la elección de Frei Montalva, como un llamado a recordar en la política actual cuáles fueron las cosas que de verdad nos hacen admirar esa política pasada. Y Frei Montalva No quedarnos pegados solamente en lo que de verdad pasó, sino que en qué es extrapolable para que nosotros hoy día lo implementemos en la política hoy día también. Oye, y para frivolizar un poco tu homenaje a Frei Montalva, Gracias. ¿estaría hoy día con el Gute o no? Le iba a preguntar lo mismo. Le iba a preguntar exactamente lo mismo. Frei Montalva Porque, con el Gute, Pero ¿no? me diría que habrían Adelantemos el candidato presidencial. habrían opiniones diferentes. Podríamos hacer a la de- hipótesis, pues Claro. yo diría que no. Yo diría Porque que no. hay una diferencia, y hoy está No. en la prensa, entre lo que decía Guterres Martínez, incluso el otro día aquí, que esto del de adelantarla, de tener ya, poner un O sea, Frei Montalva sufrió un candidato, muchísimo, Frei y Montalva- Pizarro y el otro lado que no, que incluso le encuentran la razón al presidente del Partido Comunista que esto es un error garrafal, Exacto. en fin. O sea, hay dos maneras de enfrentar tu pregunta, Checho. Yo creo que hay una manera que es la que yo primero me surgió, que es la razón ideológica, digamos. Dentro de la DC siempre han habido distintas enfoques, perspectivas, carismas que dialogan entre ellos, a veces nos peleamos un poco. Entonces ahí la pregunta, ¿habría estado con el Guto o no? Yo me imagino que sí, digamos. Y se habría generado un debate bien interesante en la DC. La otra es que pasa con la- O sea, como por perfilar al partido. No, el Esa habría perfil sido- ideológico. O sea, hay un perfil dentro de la DC, bueno, para que el mundo más chascón, que el mundo más hacia la izquierda y otro mundo más hacia el centro. O sea, son tendencias dentro del partido que dialogan y coexisten. Otra cosa es que pasa con el tema de adelantar la carrera presidencial, que si bien, que yo creo que es interesante porque a Frei Montalva, por lo que uno lee, yo por supuesto no había ni nacido en esos tiempos,
le tocó sufrir harto con el contexto político. O sea, a partir, recordemos, a él, el Congreso en ese tiempo tenía que autorizar los viajes de los presidentes al exterior. El Congreso le prohibió viajar a Estados Unidos. Su propio partido, en el fondo, se fue desangrando. Entonces, también hay mucho de esta cosa, no sé si adelantar la carrera presidencial, pero el clima político fue algo que, bueno, Allende también, Allende también, a los presidentes de esa época, yo creo que había muy poca de aquella virtud que tenían los comunistas, que la disciplina. Yo agregaría ahí, sí, no, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí me parece interesante el tema, porque ayer, por ejemplo, se hizo un homenaje, se hizo un homenaje en la Cámara, ayer justamente a propósito de la conmemoración de Frei Montalva, y todos los partidos dieron su mirada. Ahí están las diversidades de opiniones ideológicas, pero a mí me parece algo muy rescatable que dijo el presidente del Partido Comunista. Y es que él dijo que efectivamente uno de los grandes méritos, no lo voy a decir textual, ¿no? Pero la línea era que uno de los grandes méritos del gobierno de Eduardo Frei Montalva fue que fue capaz, con toda la tensión que implicaba tanto a nivel nacional como internacional, el fragor de los tiempos en ese entonces, fue capaz de dar respuesta a una cantidad de garantías y derechos sociales que el pueblo estaba pidiendo en su momento y que la discusión social exigía y llevaba hacia ese punto. Y él fue capaz de una u otra manera, para algunos insuficientemente, para algunos suficientemente, pero sentó las bases de lo que iba a ser después justamente una respuesta a las garantías sociales que se pedían en ese momento. Y hoy día, evidentemente, haciendo los parangones en proporción a los tiempos, pero hoy día también hay una demanda social que implica debatir grandes reformas y reformas profundas. No precisamente el candidato presidencial, ni si es cual o es tal, porque en realidad eso es hacer más de lo mismo, de lo que se hacía antes. Lo que hoy día se está pidiendo es discutir justamente de reforma educacional, de reforma tributaria. Por lo tanto, me parece que es claro ahí decir dónde estaría y en qué lugar estaría pensando. Bueno, pero uno no puede hablar por alguien que ya no está presente, ¿no? Sí, es cierto, pero igual es interesante, pero siendo demócrata cristiano, yo creo que es súper interesante que nos pase, y creo que les debe pasar a otros partidos en la izquierda, por lo menos uno ve que tenemos harto culto a los grandes héroes del pasado, que es bueno, y es bueno hacer homenaje, pero también es importante decir lo que nos conforma la identidad. Nosotros, nuestros partidos, Javier, no son partidos instrumentales, son partidos con historia, con doctrina, y entonces también eso te obliga a ser un poco, a ser responsable y decir, ¿dónde me sitúo hoy día? O sea, ¿qué es lo que hicieron antes y cómo eso me comprometo hoy día también? Entonces, claro, no es bueno hablar de personas muertas, pero un poco el gobierno de Frei Montalva, porque es mucho más allá que una persona. El gobierno de Frei Montalva, es interesante lo que decía Fernando Atria. Probablemente yo creo que habría adherido, quizás no la forma específica, y siempre son corregibles, pero al principio de lo que se está discutiendo hoy día en reforma educacional, por ejemplo, pero totalmente, lo veo completamente cuadrado, no solamente con una reforma educacional que asegure calidad, sino que también que asegure integración, más equidad. Y hay una cosa más a agregar, una cosa más allá de los temas específicos. Una cosa yo creo que muy interesante de Eduardo Frei Montalva es que fue un tipo que fue capaz fue suficientemente valiente, audaz y entregado a las causas que él quería justas, como para cortar un poco con sus propios antecedentes. Recordemos que la democracia cristiana viene la falange era una falange, o sea, del Partido Conservador. Era gente cuyos papás, cuyos tíos, cuyos abuelos, cuyos hermanos eran miembros de un mundo en que nada cambiaba y se quería que nada cambiara. En que la Iglesia Católica, a la cual yo soy miembro también, pero en ese entonces era una iglesia que trataba de afirmar mucho más las cosas. Entonces, este grupo de jóvenes en ese tiempo, Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leito y otros más, tuvieron la audacia que a veces nos falta hoy día de tratar de cortar las cosas. Es decir, a ver, si hay que hacer grandes reformas para proveer aquellas cosas que yo creo que son justas para Chile, ser capaces de hacerlas independiente de los costos familiares, de que te van a cobrar sentimientos, que les decían traidores, o sea, olvídate cómo era lo que sufrió la democracia cristiana. ¿En qué sentido tiene hoy día hablar de candidatos presidenciales, por ejemplo? Porque tú al hacer eso, al derivar la discusión política hoy día hacia nombres o hacia quién va a ser el candidato presidencial o quién no, lo que estás haciendo finalmente es dejar de lado las discusiones de fondo que tienen que ver con esto que estamos diciendo. Son dos cosas distintas. Yo tengo una opinión también al respecto, pero creo que son dos temas distintos, que es en el fondo las grandes reformas hoy día, las cuales yo creo que la democracia cristiana debería estar, y yo creo que en su gran mayoría está, salvo algunos bemoles a veces que están en todos los partidos. Ojo que las cosas que ha planteado a veces nuestro presidente Ignacio Bogar también la ha planteado Carlos Montes y otros. Yo creo que la gran mayoría de la democracia cristiana hoy día está con las reformas. Estar con la reforma y colaborar con ellas no significa... es otro tema si adelantamos o no adelantamos la guerra presidencial, si definimos candidatos. Yo creo que son dos temas que... Ahora, creo que confunde. Ahora, la reconciliación, perdón, entre el centro y la izquierda en esto interesante, no en la figura de José Francisco García. Porque típicamente lo que uno ve desde la izquierda, más bien el recuerdo que uno tiene de esa época, digamos, ¿no? Desde la izquierda es la versión más bien la participación, o este supuesto golpismo de Frei Montalva, ¿no? En el debate Frei Montalva-Leito, ¿no? Y yo diría, en los 40 años, ¿no? Si ustedes recuerdan el debate pasado, uno de los temas centrales fue el mayor o menor rol de la DC en el golpe. Me acuerdo que fue un elemento central. Y la carta de los 13, y la carta de los 13. Entonces es interesante que desde la izquierda, en el fondo, se meda también esta parte de reforma social, digamos, ¿no? Yo creo que hay dos cosas, perdona, Cecilia, yo creo que hay dos cosas súper interesantes. Uno, o sea,
yo creo, aprendamos de una lección. O sea, el gobierno de Frei Montalva, y bueno, para que sea el gobierno de Allende después, sufrió de un gran mal que pasa en política, que es el desangrarse, la falta de unidad en torno a la reforma. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Javiera. Frei Montalva tuvo su partido dividido, se le fue la gente, y eso no nos puede pasar hoy día. O sea, si tenemos grandes reformas, con su momento fue la reforma agraria y otras, yo estoy súper de acuerdo contigo, hoy día tenemos que estar unidos en torno a eso. Bueno, por supuesto. Y eso yo creo que es una gran lección histórica. Pese a las diferencias legítimas que tenemos, una cosa no quita la otra. Por supuesto, pero vamos a seguir teniéndolas, pero en este proceso histórico es necesaria unidad para poder enfrentar las reformas. Oigan, a propósito de eso, también están las declaraciones de Yasna Proboste, que cuestionó, ¿no es cierto?, también esto de las candidaturas. Dijo, hay quienes tienen un frenesí electoral en la democracia cristiana, pero oiga, aquí en la oposición no se andan tampoco... Está desatada la carrera también, ¿no? Claro, pero es verdad que ahí la posición es diferente, ¿no? Sí, bueno, pero es la necesidad de tener liderazgo. Sí, pero ahí RN y que Bópoli, que lo acusan a Carlos Larraín de todavía tener mucha influencia dentro de RN, y Piñera, que es lo que quiere hacer, y etcétera, etcétera. Mira, tenemos el lunes en el ex Congreso Nacional, tenemos siete centros de estudio de centro derecha, tenemos un cónclave donde vamos a pensar, más bien académica, intelectualmente, el proyecto político de la centro derecha, y la idea de hacerlo en el ex Congreso Nacional es generar ese espacio, digamos, no van a estar sesionando ahí los parlamentarios, les es más fácil integrarse a estos debates, y ahí esperamos ver unidad, o sea, ahí donde hay excesos de caudillaje, redentores, césares, tratar de poner un poco de cordura, unidad, porque a la centro derecha le falta mucho. Obviamente, si la historia de la derecha es la historia de los caudillos. Fuerte declaración. Fuerte declaración. ¿Cómo? De nuevo, la historia de la derecha. De caudillos, césares y redentores. Pero eso también es la historia de Latinoamérica, ¿no? Caudillos, césares y redentores. Sí. Mira, ¿y quién sería el caudillo hoy en día? Carlos Larraín sería tu redentor. ¿Quién no es caudillo hoy en día? ¿Quién es el redentor? ¿Quién es el César? Silencio. Silencio en la corte. Hay demasiados candidatos para todos los cargos. No, pero obviamente hay demasiado un ejemplo. ¿Quién podría ser un César? No, pero un buen redentor. A mí el paradigma es Osandón, que viene a reemplazar como redentor a Pablo Longueira, ¿no? Que es típicamente la figura redentora. Caudillo estamos llenos, digamos, ¿no? Y César, bueno, tenemos un expresidente, todo expresidente es César. Y Frei Montalva, de hecho, fue de los que profundizó el presidencialismo. O sea, Piñera es el César. Osandón es el redentor. ¿Y qué nos falta? El caudillo. Hay mucho. ¿Moreira? Hay algo también de redentor en Moreira. Entonces no le achunté. Ya. Redentor Moreira. Guardo silencio. Oye, ¿quiere ser pero eso es el exceso de catolicismo la derecha. ¿Quiere ser evangélico? Ahora, desde la elección anterior. Sí. Hay que desconfía de la fe y vocación religiosa de tu... Yo soy un escéptico. Ese es el problema. La política la veo desde el escepticismo. Ya. Como cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado, y hasta 1989 Chile era el líder exportador de uvas, pero la aparición de 2 granos envenenados cambió la historia. Este evento permitió que la oposición internacional organizara formas de boicot contra productos chilenos para así poner en jaque al régimen de Augusto Pinochet. La investigadora norteamericana Heidi Tinsman es experta en el tema y va a dictar una charla bien interesante hoy en la Universidad Alberto Hurtado. Universidad Alberto Hurtado cambia el mundo. Bueno, seguimos con temas de actualidad. ¿Qué decir del caso Cascadas? El gobierno, ¿qué dijo ayer en Chile? No pueden existir ni personas ni grupos privilegiados. La Superintendencia de Valores y Seguros dijo que se resolvió aplicar sanciones de multa que ascienden a 4.010.000 UF en el marco del cierre de esta investigación. Bueno, se está haciendo todo, le pusieron plazo incluso a la superintendencia, a la asociación de AFP para que den a conocer cuánto les afectó, etcétera, etcétera. Sofofa también se pronunció por el caso Cascadas, hechos sancionados atentan contra la transparencia del mercado. Bueno, un caso que puede parecer muy lejano a la ciudadanía, muy complejo esto del caso Cascadas, pero que afecta en parte a las AFP, que son los fondos de pensiones a los cuales todos contribuimos. ¿Alguno de ustedes se atreve a poder explicar en fácil el caso Cascadas? Cheche, ¿tú tenías ahí un diagrama? Sí.
No, no, yo no soy un experto, por favor. No, experto no, pero si te atreve, porque yo creo que ni los expertos se atreven. Sí, no, del juicio que yo he hecho, es básicamente la idea de estas operaciones en cascada se deben a que existen relaciones, o también se llaman estructuras piramidales, en que muchas veces para que las empresas y pertenecientes, existiendo personas relacionadas, o sea, a un mismo holding, van consiguiendo financiamiento dentro de sus propias sociedades. Y para eso van generando nuevos paquetes accionarios, que en teoría son vendidos en condiciones de mercado, con bastante transparencia, con este objeto de conseguir cierto financiamiento. Yo entiendo que lo que se está discutiendo acá, y son los cargos que ha hecho la Super de Valores, es que, y esto es importante porque hay muchos expertos que han dicho que, ojo, que estas estructuras piramidales, o sea, el concepto que hay detrás de esto no tiene por qué ser un concepto per se defraudatorio, o sea, se utiliza mucho en países desarrollados como mecanismos de financiamiento dentro de una empresa, un determinado holding, donde hay otras empresas que le están pasando plata, otras sociedades, digamos, ¿no? Pero el problema acá fue que hubo la defraudación, que es lo que está invocando la Super de Valores, es que respecto de algunas personas en particular, se generaron paquetes que no cumplen con estas, en primer lugar, con las normas de personas relacionadas de estos accesos a este financiamiento, por un lado, y por lo tanto está violando el principio de transparencia, y en segundo lugar, que además, y esto es lo grave, se habría defraudado los derechos de accionistas minoritarios, ¿no? Y por lo tanto, ese perjuicio es grave, y esto es importante porque la multa que tenemos hoy día, millonaria, digamos, la más alta en el sistema, es una multa administrativa. Junto con esa multa administrativa, que es histórica, en fin, podemos discutirlo ahora, vienen además indemnizaciones civiles futuras que puedan pedirse. Entonces, estas sumas pueden incrementarse. Y un tercer arista es la arista penal, ¿no? Salió el fiscal Montes que va a reactivar su actividad. Y ahí hay delitos, digamos, ¿no? Entonces, el tema tiene múltiples aristas, más allá más de la arista política. Yo diría, eso es más o menos como yo he pensado en la estructura. Pero agregarle un poco más en concreto, lo que yo entiendo, aquí somos dos abogados y tú eres periodista, así que... Van a haber 5 opiniones. Claro, pero ningún experto en temas financieros. Pero lo que yo entiendo es que hay un señor que es Julio Ponce Lerú. Después podemos hablar de cuál es el origen de su acceso a la propiedad de Soquimich, que es interesante. Yo quisiera saber cuál es el origen. Ya lo decimos al tiro ya. Bueno, Julio Ponce Lerú estuvo casado con... Sí, Julio Ponce Lerú que es el dueño de Soquimich. Primero, Soquimich es la principal, tiene el monopolio mundial de la producción de nitratos, que sirven para abonos, para un montón de cosas. Aquí es una fortuna enorme eso. Esta empresa es una empresa de propiedad estatal, a la cual fue privatizada, a la cual accedió como único dueño hoy día, o principal dueño, el señor, no único, pero el principal dueño, el señor Julio Ponce Lerú, que estaba casado con Verónica Pinochet. Sí. Entonces, ahí... es por el lado de estar casado con Verónica. Es muy cuestionable que el yerno del dictador, que no tenía ningún control, haya accedido a la propiedad de una empresa que se privatizó, y que hoy día lo tiene como un multimillonario. Dicen que incluso tiene, no sé, más plata que Sebastián Piñera, creo que es una fortuna enorme. Pero bueno, vamos al tema de la operación. Aquí lo que hubo es que el señor Julio Ponce Lerú, que es dueño de un holding, como dice, un conjunto de sociedades dueñas de Soquimich, que se estructuran de manera de cascada. O sea, hay una sociedad por sobre la otra, entre ellas son dueñas, y entre ellas hacen operaciones, entre estas empresas relacionadas. Y esas operaciones son las que benefician a los controladores y defraudan o perjudican patrimonialmente a los otros accionistas. A los otros socios. ¿Y por qué se produce eso en concreto? Es porque el señor Ponce Lerú, mediante una serie de otros testaferros, lo que hace es que, básicamente, en simple, agarra acciones, las vende baratas y después las compra caras. Entonces, el diferencial de precio no lo paga el mercado cualquiera, tampoco representa un mayor valor real, sino que ese mayor valor es una especulación con acceso a su información privilegiada y entre operaciones entre las mismas partes. El problema es que hay terceros que son los que... El señor Ponce no es el que paga el diferencial de precio. Y hay una serie de cosas, por ejemplo, de acusaciones que la venta original se hizo en plazos irrelevantes, de minutos, sin la publicidad adecuada. Y además son operaciones recurrentes que se dieron con las mismas personas de la misma forma durante largo tiempo. Insisto, son operaciones en las cuales el controlador, a través de terceras personas, compra barato y vende caro. Ahora, yo ese margen lo paga la FP, que somos una todos frase nosotros. Nada más al estupendo resumen que han hecho Javier aquí respecto Olivares. del caso Cascada. Yo solamente agregaría cuáles son las lecciones que uno podría sacar a priori hoy día de la situación que aquí ha ocurrido, digamos. Y una de las primeras y la más importante, creo yo, es decir, que hoy día la institucionalidad que tenemos para regular este tipo de situaciones, de abusos, ¿verdad?, es nula o es básica, digamos, porque en realidad lo que nos estamos enterando hoy día, por lo menos a nivel de prensa y a nivel de quienes reportean y están cerca del tema, se conocía o se intuía al menos. Sin embargo, nos estamos enterando recién hoy día, y hoy día también tenemos... ¿De qué nos estamos enterando? Me refiero a la sentencia, lo que hoy día arroja, digamos, los hechos que hoy día ya están ratificados, ¿verdad?, por la Super, es algo que
se intuía o se sabía, al menos a nivel de periodismo, por ejemplo, que reporteaba el ámbito económico. Entonces, yo me pregunto, o creo que la lección que hoy día nos podríamos hacer y podríamos debatir es respecto de qué regula hoy día que se eviten este tipo de situaciones. ¿Qué institucionalidad tenemos hoy día que pueda, por lo menos, indagar de manera efectiva? Bueno, está la superintendencia. Bueno, pero ¿es suficiente? Bueno, le vamos a preguntar... el vínculo entre política y negocio, una segunda lección, que eso ya sería para dar una larga discusión, pero creo que son dos cuestiones pero que... la pregunta es si falló la institucionalidad, ¿no? Bueno, por eso estamos discutiendo sobre esto. Bueno, o si es suficiente, eso, la que hoy día esa existe, digamos. ¿Cómo afecta entonces a nuestras pensiones, ¿no es cierto? Porque ahí es donde están los intereses de los ciudadanos, los cotizantes. Entre otras cosas, le vamos a preguntar al diputado Fuad Chahín, porque él es el presidente justamente de la comisión investigadora del caso Cascada. Así que algo nos puede comentar. ¿Cómo le va, diputado? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Gusto saludarte, Cecilia, y a todos los panelistas. Gracias. Hola, Fuad. Oiga, a ver, brevemente, ¿cuánto nos afecta a nuestros fondos de pensiones? Bueno, esa fue la pregunta que le hicimos ayer en la sesión de la comisión investigadora a la superintendenta de pensiones, Tamara Agnich. Sí. Y la verdad es que nos sorprendió la respuesta porque me dijo que no estaba en condiciones de poder asegurar de que había un efecto en los fondos de pensiones, ni menos aún de cuál era la profundidad de ese efecto, que recién a partir del fallo de la Superintendencia de Valores y Seguros ya ha pedido información a la AFP porque estaba esperando que se ratificara la infracción para poder cuantificar el perjuicio que podría haberse generado a los fondos de pensiones, porque este perjuicio no es a la AFP, sino que a los fondos de las pensiones, claro. Es decir, a los cotizantes chilenos. Y por lo tanto, a nosotros nos parece que eso además nos genera una luz de alerta, porque estas operaciones ocurrieron desde el año 2008 al menos, 2009, 2011 fundamentalmente, hasta ahí llega el periodo, ¿no es cierto?, que fue indagado por la SBS, y en todos estos años, ni respecto a los instrumentos se presentó alguna luz amarilla de la Comisión Clasificadora de Riesgo, ni de la propia Superintendencia, que participa además de las juntas de accionistas de este tipo de sociedades, donde tiene además miembros del directorio por la administradora de fondos de pensiones, y la verdad es que no se encendieron luces amarillas durante todo este tiempo. ¿Y cuál es su digamos, su tesis? A ver, ¿qué cree usted que pasó? ¿Que estaban mirando para el lado? ¿Que no hicieron bien su trabajo? ¿Que la sociedad se encargó muy bien de simular o esconder estas consecuencias? Mira, mi tesis es la siguiente. Resulta que este no es el primer caso. Tuvimos el caso Chispa, el caso Inberlín, que el caso de la Polar, etcétera. Y a mí me parece que entonces tenemos debilidades institucionales serias, donde necesitamos fortalecer nuestra institucionalidad para poder tener mejor capacidad de fiscalización, también fortalecer su autonomía, ¿no es cierto? Y además tenemos que mejorar nuestra regulación. Aquí tenemos problemas serios de regulación, tanto para poder mejorar la calidad de las inversiones de las AFP, como también poder regular de mejor manera el mercado de valores. Aquí se han generado un conjunto de situaciones de abuso que a mí me parece que son muy preocupantes, porque los grandes inversionistas tienen efectivamente cómo poder analizar el mercado, tienen departamentos de riesgo, se entienden, diputado, pero los pequeños no lo pueden hacer. La Superintendencia de Pensiones, recordemos que ofició a las AFP, Hábitat, Cuprum, Provida, Capital y Plan Vital para que informen los probables perjuicios a los fondos de pensiones. ¿No es cierto? Les dio 10 días para informar. Tal vez, hoy escuchaba que tal vez le van a dar un poquito más para que hagan bien, tengan tiempo de hacer bien la investigación. Pero lo ofició ayer. Sí, por eso digo, pero hoy le escuchaba a la superintendenta decir que tal vez le den un plazo un poquito mayor, ¿ah? No, está bien, pero lo que yo quiero decir es que estos hechos ocurrieron entre el 2009 y el 2011. Sí. ¿Por qué en todo ese tiempo, ¿no es cierto?, no se pudieron percatar de lo que estaba ocurriendo? No se pudo efectivamente tener una buena análisis de lo que está ocurriendo en el mercado. A mí me parece que eso es tremendamente grave. Otro problema que a mí me parece que tenemos que ver es lo que ocurre también en la bolsa, porque tal como decía Pepe Burmeister, aquí el problema era que lo que ha señalado el fallo es que habían operaciones, ¿no es cierto?, a un precio que no era de mercado, de compraventa de acciones entre algunas de las sociedades cascadas, un tercero, que era relacionado, cercano, ¿no es cierto?, a Julio Ponce, eso es lo que dice la superintendencia, después se vendía a un valor superior que no era de mercado. Y yo me pregunto, si todas estas acciones se transaban en bolsa, que por definición es el mercado, bueno, entonces las normas que regulan el funcionamiento de la bolsa y la capacidad de fiscalizar efectivamente el cumplimiento de esas normas está fallando, porque hoy día recién
año 2014 estamos fallando a través de esta resolución de la superintendencia, hecho que ocurrió entre el 2009 y el 2011. Oiga, ¿y ustedes, los parlamentarios, en qué estaban todos estos años? Bueno, yo quiero decir que yo presenté un proyecto hace... No, pero en esto de la fiscalización y de llamar la atención. Para que nosotros no podemos, Cecilia, fiscalizar las acciones de privados. Nosotros lo que hacemos es fiscalizar... Pero sí pueden dar a conocer sus inquietudes, sus sospechas. Pero nosotros no tenemos información de lo que ocurre en la bolsa. Nosotros esa información no la tenemos. Esa información la tiene justamente la superintendencia. Ellos solo llamados a fiscalizar el funcionamiento del mercado, y lo que nosotros estamos haciendo hoy día desde el Parlamento es una comisión investigadora cuyo principal objeto es poder tener un conjunto de recomendaciones para poder mejorar nuestra institucionalidad y nuestra regulación, porque creo que esto no puede seguir ocurriendo, y eso sí es nuestra responsabilidad. Es lo mínimo que podríamos esperar de ustedes, pero sí. Hay un proyecto de ley, diputado, que ya lleva un buen tiempo, digamos, ¿no? Que es el que crea la Comisión de Valores y Seguros, que es el que está en algún sentido reforzando la institucionalidad, y probablemente ese es si usted lo recuerda, es un proyecto además que deriva del famoso informe de Sormó, ¿no? Esta comisión que trató de repensar y reestructurar la super de valores, no solamente para darle más potestades, sino para darle más autonomía, ¿no? Y para darle un órgano colegiado. En fin, ese proyecto de ley yo creo que es buena parte de donde tienen que apuntar las soluciones. Ahora, diputado, ¿cuál sería su tesis en materia de... porque acá usted dice, mire, en realidad aquí fue superada la institucionalidad. Obviamente estuvo el caso Chispa, en fin, pero uno puede mirar lo que pasó con la SEC en Estados Unidos con el caso Madoff, y eso es como, no sé, al cuadrado lo que pasó acá. Entonces, en el fondo, siempre esto como cuando se viola el Código Penal por homicidio en serie, digamos, ¿no? Son estos casos que te demuestran además la dificultad de que siempre pueden haber violación a la regulación, y uno trata de fortalecer la institucionalidad, pero no es contra todo evento, y siempre se busca la salida. Pero, ¿cuál es su tesis de aproximación de si aquí habría una arista política, ¿no? Porque se ha levantado ayer el diputado Boric, levantó esta idea de que aquí en realidad el problema es que ha habido algo así como encubrimiento, por que uno de los principales implicado sería financista de campañas políticas. Nadie realmente sabe a quién financió, si financió o no financió. En fin, ¿usted tiene una aproximación a ese tema más allá del tema como de la falla de regulación? Mira, lo que nosotros hemos hecho en la comisión investigadora es enfocarnos en los temas institucionales y regulatorios. Efectivamente, han habido algún tipo de imputaciones de ambas partes, ¿no es cierto?, de presiones políticas, que el gran afectado sería Piñera y que se presionó a la superintendencia para eso. Por otro lado, se dice que efectivamente hay quienes están tratando de poder generar un manto de duda respecto a la institucionalidad para poder defender los intereses de Julio Ponce. Nada de eso hasta la hora ha quedado acreditado en la comisión, porque además el foco de nuestra investigación es más bien en la línea que yo le he señalado, ¿no es cierto?, cómo podemos ir aprendiendo lo que aquí ocurrió para poder tomar medidas. Una de esas que, a mi juicio, hay que avanzar en el proyecto de la Comisión de Valores que está en el Senado, que tiene algunas dificultades, pero hay que resolverlo. Pero hasta la hora, ninguna de esas imputaciones que se han hecho públicamente de ambas partes ha podido efectivamente ser acreditada hasta la hora de la comisión investigadora. A ver, Javier Olivares. Sí, yo quería agregar, compartiendo lo que plantea el diputado respecto de que aquí hoy día hay una necesidad de regulación, y a propósito de la pregunta que surgía aquí antes en el panel de si la institucionalidad que existe hoy día es suficiente o en realidad simplemente se equivocó, yo creo que es insuficiente. A mí me parece bien que hoy día una comisión investigadora esté haciendo el punto político e investigue lo que por lo demás solamente puede investigar, que es la actuación, digamos, del sector público. No puede indagar en el privado, evidentemente, pero lo que sí yo creo que es importante hacer, y ahí también preguntarle al diputado muy brevemente, es que hoy día en el fondo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos efectivamente una acusación, ¿verdad? Una sentencia en cierta forma, pero que no resuelve ni por vía multa, porque las personas que son multadas tienen que pagar o la mitad de lo que ganaron, o un tercio de lo que ganaron, o sea, francamente no implica nada mayor, ni tampoco... Y además ya dijeron hoy día que tienen los recursos para hacerlo. Ni tampoco la corredora en cuestión es cindida de la posibilidad de seguir participando activamente. Por lo tanto, mi pregunta para el diputado y para la reflexión también es de qué manera podemos ahora continuar funcionando bajo la misma lógica con los mismos actores que están siendo acusados, que no reciben ninguna merma, y que por lo demás, incluso yo creo que para los propios libremercadistas hoy día es preocupante, porque ni el libre mercado hoy día tiene, entre comillas, libertad. O sea, ni el propio empresariado chileno, uno podría decir, tiene claridad de la codicia que es capaz de tener, porque en el fondo aquí hay actuaciones que son de corrupción evidentes. No hay libre mercado en la práctica.
Mira, yo creo que tú tienes toda la razón. De hecho, las multas no son ni bajas ni altas en sí mismas, sino que hay que calcularlas siempre en función del beneficio económico obtenido con la infracción, para que no se genere un incentivo de incumplir la ley y después pagar la multa, que puede parecer muy alta, pero si el beneficio económico es mayor, la verdad es que no termina siendo disuasiva como debe ser. De la misma manera, creo que una de las áreas donde hay que regular de manera muy clara es justamente en los intermediarios, en los corredores, porque ellos tienen cartera propia, tienen cartera de terceros, hacen recomendaciones al mercado, emiten opinión, y la verdad que hay un conflicto de interés absoluto y evidente. Y vimos como en el caso de la Polar, por ejemplo, mientras algunas corredoras le recomendaban a sus clientes invertir en la Polar, ellos simultáneamente se estaban saliendo de la Polar y con las compras de sus clientes defendían su precio. Eso a mí me parece realmente inaceptable y tenemos que terminar con aquello. Y en el caso de la Raín Vial, donde hay infracción al artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores, lo que corresponde entonces como sanción, además de la multa, es que, por ejemplo, la Bolsa de Comercio puede expulsarlo de la Bolsa de Comercio, y también la Superintendencia de Valores puede y tiene la facultad de poder eliminarlo del registro de corredores. Y lo que yo he presentado ayer en la comisión, un oficio, tanto a la Bolsa de Comercio como a la Superintendencia, para preguntarles si es que efectivamente están ellos evaluando este tipo de sanciones, que a mí me parece bastante más definitiva, porque además la Raín Vial, ¿no es cierto?, opera con administradoras de fondos de pensiones como intermediario de la inversión de los trabajadores. Aquí tenemos un problema mayor, porque en los cotizantes de la AFP y a los que ahorrantes fondos mutuos, a los pequeños ahorrantes que están hoy día en el mercado, no los defiende nadie si es que nosotros no tenemos la más estricta legislación, regulación, evitar estos conflictos de intereses y una mejor institucionalidad para que pueda actuar de manera oportuna. Ok, ahora cuando, a propósito lo decía Javier, ustedes no pueden fiscalizar lo que es privado, solo lo que es público, pero cuando lo privado tiene que ver con la fe pública y con nosotros y con nuestros aportes, ahí uno podría hacer, que son las pensiones, ahí uno podría hacer un matiz. ¿Tú quieres preguntarle algo? Sí, no, me parece, reforzando el punto, me parece que dado la fe pública... Cortito, porque ya no tengo que ir a comercial. Me parece grave que ayer leyendo los diarios me quedó la sensación de que la bolsa y estos entes como que les queda un poco, están empezando no sancionarlo, no expulsándolo, no quitándole el registro. Creo que ese tipo de cosas, son tal el nivel de gravedad de estas corredoras, que con la fe pública, con las pensiones, con el fraude, que, francamente no creo que pueda quedar la discrecionalidad que alguien pueda seguir operando en la bolsa con las plata de tercero, con las pensiones. Creo que ahí hay un aspecto que yo no sé cómo es la regulación, pero si existe ese margen de discrecionalidad, me parece... Pero más ojo, considerando que está la primera sanción... No, está bien, pero todavía tiene que ir a la justicia. No, y ahí vamos, eso es algo grave. Eso es lo más relevante. Oye, y seamos francos para que la gente, porque la gente tiene que saber, uno como abogado tiene que decirlo, esto desgraciadamente, como además tiene muchos recursos para cortar colegas nuestros que van a defenderlos eternamente, estas cosas desgraciadamente van a estar 10 años hasta que lleguen al Corte Supremo. Pero nos van a indemnizar a nosotros las AFP. Bueno, ahí... Hablemos de pensiones. Diputado, una frase para terminar, por favor. Eso es una de las cosas que le preguntamos ayer a la superintendencia, y efectivamente una de las medidas que ha tomado es instruir a la administradora de fondos de pensiones que una vez que tengan calculado cuál es el perjuicio, tomen las medidas, ¿no es cierto?, legales, que presenten acciones judiciales para que se pueda resarcir el eventual daño que han sufrido los fondos de pensiones. Y digo eventual porque fue la palabra que utilizó la superintendenta, lo que nos sorprendió bastante. La verdad es que a esta altura una superintendencia no puede determinar si hay perjuicio o no hay perjuicio a los fondos de pensiones. Bueno, buena reflexión. Ahí la superintendencia va a tener que responder un poco a lo que, me imagino que se lo dijo ayer ahí en persona la superintendenta. Lo dijo la comisión investigadora, exactamente. Que es el presidente de la comisión investigadora del caso Cascada, el diputado Fuad Chahín, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A todos los familiares de Cecilia. Gracias. Oiga, estamos recontra atrasados. Comerciales. Al cumplir 3 años, un niño de una familia rica ha oído 33 millones de palabras. El de una familia pobre, 11 millones. ¿Cómo revertiremos la diferencia? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Ser hamburguesa no es fácil. Ahora dicen que ser vegetariano es cool. Ay, nadie me quiere. Que la huerta orgánica la lleva. Ya no me piden ni con pampita. Y la lechuga con el tomate hicieron grupo aparte. Vamos a sentirnos bien. Cruz Blanca, la primera ISAPRE que te invita a salir, te sorprende nuevamente con bono saludable. Disfruta 40% de descuento en productos GNC, vitaminas, minerales y productos naturales de Farmacias Ahumada. Descárgalo en cruzblanca.cl hasta el 30 de septiembre. Cruz Blanca, ¡vamos!
En Finlandia, un profesor tiene el mismo prestigio que un médico, y solo 1 de cada 10 alumnos logra entrar a una carrera de pedagogía. ¿Cómo restaurar en Chile el valor de un buen profesor? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Una nueva malla del pato, aquí está. Este 18, muévete con tus tarjetas y sal a celebrar la pata, en auto o en camioneta. Celebra estas fiestas patrias con tus tarjetas de crédito Banco Estado y aprovecha las 3 o 6 cuotas sin interés en todos los rubros y en todo Chile. Banco Estado, de Chile, de los chilenos. Oferta vigente del 1 al 30 de septiembre de 2014. Por todos esos momentos que tuviste que esperar en la Cuesta Las Chilcas. Por todas esas veces que te organizaste para viajar. Porque pasaste día a día y viste nuestros avances. Porque seguro te tocó cantar. Porque entre todos lo estamos logrando. Autopista de la Concagua agradece a todos sus usuarios por entender los tiempos que significa la obra de Las Chilcas y todos los avances en seguridad y comodidad que esta traerá. Global Vía recuerda planificar tu viaje y utilizar rutas alternativas. Si sabes escuchar. Saber escuchar provoca cosas buenas. Con sus nuevos planes preferentes, Más Vida te da acceso a medicina de primer nivel, con mayores coberturas, más beneficios y con la libertad de elegir el plan de salud preferente que más te acomode en la red de salud Universidad Católica Christus y en Clínicas Alemana, Universidad de los Andes, Las Lilas y Santa María. Infórmate en másvida.cl. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos. Corre por los que más lo necesitan. Participa en la 8ª corrida solidaria del Grupo BBVA y el Hogar de Cristo y estarás ayudando a que miles de niños en situación de pobreza reciban una educación de calidad. Corre este 28 de septiembre en las distancias de 5K y 10K. Inscríbete en www.corridabbva.cl. El Opel Antara tiene luces Bisenón, sunroof eléctrico, 6 airbag, llantas de aleación 19 pulgadas, radio touch color con Bluetooth y puerto USB, control de estabilidad y control de tracción, tapiz de cuero con asientos calefaccionados, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, motor turbo diesel 2.2 de 184 HP y 40 cosas más que no caben en esta frase de radio. Opel Antara, un auto tan completo que no alcanzarás a mencionar todo su equipamiento. Conócelo en tu concesionario Opel más cercano o agenda tu test drive en www.opel.cl. Opel, wir lieben Autos. El cariño no es fácil de conseguir. Y La Tercera lo logró. El diario más querido por los chilenos es La Tercera. Según Chile 3D GFK Adimark, La Tercera es número 1 en afecto en categoría diarios. La Tercera, el diario de Chile. Nueve grados. 9 grados en Santiago. Cooperativa. 19 minutos para las 10. 19 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café. Les recuerdo que estamos con José Miguel Burmeister. Ya escuchamos que su ¿cómo se dice en la democracia cristiana? Su camarada, el diputado Fuachaín le dijo Pepe, así que de ahora en adelante serás Pepe, por favor. Pepe Burmeister, ¿así? ¿Así te dicen todos? Me carga tener nombre compuesto. Lo ya. Pepe Burmeister, Javier Olivares, ¿tú tienes algún nombre más cortito? Javiera. Ya. Compañera, si quieres. Compañera Javiera Olivares, la comunista del panel. Javiera Julieta, bonito nombre. Bonito. Nombre compuesto. Oye, una oiga, no, pero no es fue. JJ. CC. Me falta la CC. Y está el Cheche García, que es el coordinador de políticas públicas, libertad y desarrollo. Te tengo un regalo, Cheche, para el final del programa. Ya vas a ver. Lo veo. ¿Lo estás viendo? ¿A dónde? Sí, yo estoy viendo los libros.
Sí. Sí, me encantó la portada. Ya. La mujer de tu prójimo. Cállese, ya. No. Pepe, cállate, esto es para el final. No, porque el viernes pasado terminé hablando de la yumbina y me mataron a golpe. Ya, lo dijo. No, el viernes pasado, ¿no? Lo con dijo, Sergio Mico y con... Ya, lo dijo. Hablaste de la yumbina, entonces yo dije, ¿a qué panel le voy a regalar este libro con esta portada? Que se llama Deseable Mujer de tu prójimo. Editorial Farja les envía estos obsequios. Como demócrata cristiano, somos felices de este regalo. Sí, me imagino. Ya, mira, se puso colorado Pepe. No, deseable. No por vergüenza, al revés. Bueno, una novela entonces que es una historia muy intensa. Con un profesor tiene una portada muy sugerente, ¿ya? Y que se mezcla lo político y la vida misma, el humor incluido, pero que tiene mucho que ver con mucha, como dice acá, testosterona. Dice en el... Bueno, ya. Además pinta para bien en una semana que ha sido polémica los últimos días con el Premio Nacional, ¿no? Sí. Que todavía saca roncha especiales. No sé si le quedan un par de libros más de un Claudio Rojas. Sí, ya. Entonces, gracias a la editorial Forja. Al final vamos a hablar de Nicanor Parra. Sí, ya, dale. Cortito. Se viene la marcha de la CUT. ¿Saben que Arturo Martínez dijo que la CUT cometió el error de venderse o de entregar todo al gobierno de Bachelet, que ahora les tienen que dar explicaciones de haber transado, digamos, con el gobierno de Bachelet? Parte de la mesa, entiendo, ¿no? De la CUT. Sí, claro. Cuya presidenta es un exocet directo a Bárbara Figueroa. Y está la marcha, está el tema de la reforma laboral. Esta mañana José Gregorio, economista, decía que para que la reforma laboral no se sume a estos temas que pueden generar incertidumbre económica, tenía que ser enviado un proyecto de ley muy clarito, nada de borradores, donde el Ejecutivo dijera hasta dónde estaba dispuesto a llegar, etcétera, etcétera, para que no causara estas repercusiones en la economía chilena. Sí, vamos, Pepe. No, hay una cosa anterior que no tiene que ver solo con este proyecto, sino que yo creo que lo que dice José Gregorio, a quien no escuché la entrevista que le hicieron aquí en la cooperativa, tiene que ver en general con los proyectos que está mandando el gobierno y una petición de algunos sectores legítima, es decir, manden los proyectos bien ordenados, precisos, para poder discutir algo concreto y no vayamos armándolos en el camino. Pepe, no tal pie. No tal pie. Es que la entrevista, además de José Gregorio, es por la cuña que se mandó ayer en el Senado el presidente del Banco Central, que llamó entonces lo entrevistaron como expresidente del Banco Central en ese escenario que él pedía mayor confianza, ¿no? Que entra un poco en el terreno político. Y en el fondo, cuando el debate legislativo, me imagino que tiene que ver cuando el debate legislativo, sobre todo la reforma tributaria, es demasiado abierto, eso genera incertidumbre y eso es un problema. Pero por otro lado, perdón decirle, y eso por otro lado tiene el problema de que nos pasa como gobierno, yo no estoy en el gobierno, pero soy parte de la coalición, nos pasa que también hay grandes sectores de la sociedad que demandan más participación, y participación vinculante, e intervención. Entonces, te dice, y que no todo se cocine en la cocina, que no todo se decida en el Congreso, que nos deje intervenir a los actores sociales. Entonces, la verdad es que, claro, uno no es como uno que tenga que dejar a todos contentos, pero efectivamente hoy día hay una demanda súper legítima de mayor participación, no solo formal y estructural dentro del Congreso, sino también de otras vías. Entonces, llegar con todo preparado y armado sin haber escuchado siquiera antes, uno dice, bueno, y más encima mandar esto al Congreso. Vamos a la reforma laboral. El tema laboral, más allá de las reformas concretas, me parece que yo no conozco personalmente al señor Martínez, pero pucha, siendo él parte de la mesa directiva, cuando estábamos hablando antes justamente de los problemas que tuvieron Eduardo Montalvo y Allende, de la falta de unidad, que él tenga estas frases me parece que no son muy afortunadas cuando sí, es que hay una diferencia se hace de manera coordinada con su presidenta. Bueno, pero la marcha de la CUT es hoy día. Vamos, ¿qué es lo que se necesita como reforma laboral según ustedes? A ver, a mí me parece muy interesante. Y es una promesa de la campaña del gobierno de Bachelet. Me parece muy interesante lo que va a pasar hoy día. Yo creo que no voy a hacer eco de las palabras del expresidente de la CUT, porque me parece que no es lo importante. Lo relevante hoy día es que hay una sociedad civil organizada desde el punto de vista sindical, laboral, que está exigiendo que se fortalezca la sindicalización, que está exigiendo que exista efectivo derecho a huelga y que está exigiendo en el fondo que este país avance en democracia, pues si es eso, en la medida en que tú tienes más garantías para tus trabajadores, tienes una democracia mucho más sana, mucho más participativa. Por lo tanto, yo creo que lo que va a pasar hoy día no es salir a dar explicaciones de nada, sino más bien es hacer, no hay que perder el foco, lo importante aquí es que ¿por qué hay un movimiento marcha? ¿Por qué hay una marcha? ¿No hay confianza en el gobierno de que vaya, creen ustedes, que el gobierno vaya a enviar este proyecto de ley? Lo ha dicho la presidenta de la CUT y yo lo comparto plenamente, lo han dicho muchos dirigentes también, y es que
Una buena praxis para poder generar cambios efectivos en este ámbito va a ser, por una parte, el diálogo, pero por otra parte, una ciudadanía organizada en la calle, movilizada. Y eso hoy día yo espero que se demuestre con la mayor pacificidad, pero con la mayor fuerza también, en el sentido de que seamos muchos. Yo quisiera decir algo muy breve. Por ejemplo, a partir de hoy día, a las 0 horas, se inició la huelga en Chilevisión. Los trabajadores de Chilevisión están en huelga legal. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que vamos a salir también los trabajadores de las comunicaciones, yo de aquí me voy a marchar, y eso indica que hoy día hay un sentir distinto que tiene que ver con que si aquí no se cumplen con las garantías que están establecidas, y retomando lo que habíamos hablado de Frei Montalva, hay que hacer cumplir las mayorías. Hoy día la mayoría de Chile ha dicho: queremos garantías democráticas y cambios en aquellos derechos que han sido conculcados desde la dictadura hasta hoy. Entonces, si eso no se produce, o para que eso se produzca también, vamos a movilizarnos y vamos a usar nuestros espacios públicos que nos pertenecen finalmente. Y eso se va a demostrar hoy día, me parece muy sano. Pero yo quiero decir, lo que dijo Arturo Martínez, textual, que la CUT se quemó al pedir apoyo a Michelle Bachelet en las elecciones y que ahora desde La Moneda deben cumplir con las reformas laborales comprometidas. El gobierno debe cumplir con mandar la reforma porque no fueron los empresarios los que llamaron a votar por Bachelet, fue la CUT. Y la CUT se quemó por eso. Y hoy día necesitamos que se nos responda por lo que hicimos. Esa es la frase textual de Arturo. Bueno, es importante lo que dice la Javiera, o sea, no focalizarse en lo accesorio, que realmente es muy pero, accesorio, pero lo que está diciendo está hablando de la promesa del gobierno. No, pero eso va en línea a lo que decía la Javiera. Yo creo que es muy importante avanzar en reformas laborales que por lo demás no son argumentos de una extrema anarquía o izquierda, son cosas. Si uno compara las cifras de Chile en porcentaje de trabajadores que negocian colectivamente, en porcentaje de trabajadores sindicalizados, en una serie de cosas, indicadores, comparados con la OECD, no con países raros, no con la OECD, Chile está muy abajo. Y eso, entonces cuando, está bien, y hay gente que va a decir, mira, no son los momentos, tenemos una desaceleración económica. Sí. Bueno, claro, y ahí es ideal que las cosas se hagan bien, que legislativamente no haya tanta incertidumbre. Pero me parece importante avanzar en reformas que son absolutamente normales y que responden no solo a la necesidad, al reclamo social, sino a la democracia, ¿no? Y a la democracia, pero también un poco a que Chile está muy abajo en los estándares en esta materia internacionales. Oye, yo les quiero hacer un contrapunto desde la derecha, político. Quiero saber, ustedes, ¿qué necesidades ven? ¿Se necesita una reforma laboral? ¿Está en deuda Chile? Cosas concretas, ¿en qué se, no, se pero se a ver, pide, Cheche. Mira, yo diría 2 puntos. El primero, el político, no por hacerle aquí homenaje a Martínez, pero yo creo que efectivamente hay una crítica instalada de la Bárbara Figueroa como presidenta de la CUT demasiado alineada con la agenda del gobierno. Yo creo que eso es bien importante tenerlo presente, porque obviamente tiene sentido de que ya le empiecen a cobrar la cuenta. Pero yo te pregunto otra cosa. Yo diría, para mí el punto de fondo. Cuando uno habla de desigualdad, ¿no? Y esto es lo que escribió en su libro Velasco con Euneus, que es un libro bien importante, ¿no? Con Cristóbal Euneus, DC, economista DC bien destacado. Muy bueno. Y yo quiero, mire, la raíz de la desigualdad en Chile es, digamos, si uno pudiera simplificar el diagnóstico, es la falta de acceso a empleo en el decil más pobre de especialmente mujeres jefas de hogar, ¿no? Ellos dicen, si tú pusieras un shock de trabajo en esas mujeres donde hay muy bajo capital humano, y ellos hicieron el ejercicio de corregir el Gini, ¿no? Y barajaba dramáticamente aumentos fuertes de empleo en ese sector. Entonces, la pregunta es, ¿la reforma laboral de la presidenta Bachelet contribuye, si uno tiene ese diagnóstico y esa prescripción de política pública, ¿no? Que es generar estos aumentos fuertes de empleo formales, o idealmente lo mejor remunerados posible, digamos, ¿no? En ese segmento específico, si el tipo de agenda laboral que propone la presidenta Bachelet va en esa dirección o no, y yo diría que la respuesta es no. Ahora, esa propuesta de Velasco y Euneus típicamente se caricaturiza, digamos, como una de flexibilidad laboral, digamos, ¿no? De permitir mayor, de políticas de salas cuna, digamos, permitir mayor acceso a las mujeres en horarios más flexibles, porque nuestra cultura machista todavía no nos permite, digamos, y eso hay que cambiarlo. No son las reformas específicas que está planteando la CUT, que son otras. Exactamente. Lo que pasa es que la agenda laboral va por sindicalización obligatoria. De una posición ideológica. Eliminar el reemplazo de trabajadores en casos de huelga, ¿no? Que son típicas. Y otra cosa muy importante. Que es la agenda y otra cosa muy importante que es que hoy día. Pero no resuelve ¿Para qué te vas a sindicalizar hoy día? De a uno, Pepe, de a uno. ¿Para qué te vas a sindicalizar hoy día si hoy día tú accedes a exactamente los mismos beneficios que negoció colectivamente el sindicato, no estando en el sindicato? Entonces, ¿para qué? Yo estoy de acuerdo que los sindicatos probablemente tienen gobierno, como se dice en la empresa, gobiernos corporativos que deben ser un poco saneados, para que sea más transparente, más democrático, todo lo que quiera.
Pero lo que está diciendo la CUT hoy día, esta reforma, uno puede discutir si algunas son procedentes, otras no, pero no se contradice, creo yo, con lo que tú estabas planteando. Pero me parece que hoy día, si tú puedes obtener exactamente los mismos beneficios sin estar en el sindicato que estándolo, entonces, ¿para qué vas a estar en el sindicato? Y si no estás en el sindicato, si los sindicatos son un grupo chiquitito de pocos trabajadores que no tienen realmente relevancia para estos trabajadores, hacen que sean capturados por unos pocos líderes. Y con eso no son una contraparte válida. Y ojo, si yo fuera empresario, que no lo soy empleado, a mí me gustaría tener trabajadores organizados. Yo trabajo en una universidad, tenemos negociación colectiva a fin de año. ¿Tú crees que yo, como abogado de la universidad, prefiero tener a todos los trabajadores aislados o prefiero tener a una contraparte seria, respetable, con quien me puedo entender, puedo negociar, puedo conversar? A todos les conviene tener sindicatos sanos, pero también más fuertes. Entonces, no, libremente elegido por los trabajadores. Pero sin duda, de eso se trata. Pero hoy día, el desincentivo terrible, que es decir, tú accedes a los beneficios de la negociación colectiva sin estar en el sindicato, es imposible, es un boicot absurdo. Mira, al sindicato. Entonces, ¿me permiten? Yo creo, sí, por favor. Yo creo que aquí lo que se está ilustrando, y me parece bien que así sea, es la diferencia ideológica que hay entre dos sectores. Yo pienso que aquí lo que ha planteado la derecha, o la centro derecha, como le gusta autodenominarse. ¿Ya Velasco dónde lo ponemos? No, sí, el autor de la tesis. Pero no desvirtuemos los debates de fondo, porque si la tesis acá la estás defendiendo tú en este panel. Yo creo que hay que hacerse cargo de eso. Y lo que tú estás planteando acá, efectivamente, es un cierto, o como lo interpreto yo, un cierto temor del avance de la organización sindical. Y eso es lo que ha planteado la derecha. Sí, pero estás instalando una idea, en el fondo, de que eso pudiese generar alguna consecuencia negativa. Es un diagnóstico respecto de lo que es una reforma laboral. En realidad, todas aquellas democracias... Bueno, pero dejemos que Javier permíteme interpretar tus palabras. Mi interpretación es esa. No es ningún temor. Pero me permite... Bueno, está bien. Pero lo que yo estoy planteando... Bueno, a mí también me parece caricaturesco lo que tú planteas, porque resulta que cualquier democracia que se preside tal y de acuerdo a los índices internacionales implica sindicatos fuertes, implica, por ejemplo, derecho a huelga efectiva, que en Chile no existe hoy día. Porque tú tienes una huelga y tienes posibilidades, y se les permite a la institucionalidad que te reemplacen durante la huelga. Eso significa, para explicarlo en concreto. Tienes, digamos, persecución incluso, o sea, vamos todavía más atrás porque también hay una cultura que se escinde y se permea de esta situación. Tienes incluso en muchos sectores laborales, y en el propio, el de las comunicaciones, por ejemplo, muchas veces hostigamiento e imposibilidad de sindicalizarte. Entonces, sí, pero es que eso tiene que ver con la cultura instalada que implica que los sindicatos son malos. Entonces, Javiera, un aporte. Sí. ¿Y qué pasa con las empresas que tienen, porque recordemos que hay que tener 20 trabajadores para poder tener un sindicato, que los multiroot y que se separan para y demás. Bueno, pero ¿cuántos años de práctica de tener empresas más chiquitas para que no haya sindicato? Que eso fue una de las pruebas. Pero es re importante tener claro cuál es la posición que defiende cada uno. Yo entiendo tu posición, Cheche, y que me parece súper legítima la diferencia ideológica ahí, es que en el fondo hay gente que sostiene que las reformas en materia laboral para fortalecer los sindicatos, como muchas otras, lo que hace es que pueden afectar la cantidad de empleos que hay en el mercado laboral, ¿no es cierto? No, esa es un poco la tesis que hay detrás de lo que tú estás diciendo. Prioridades. Y ahí lo que uno dice, al otro lado uno dice, mira, sí, puede tener, todo tiene efecto al final, todo tiene efecto, pero es no por el efecto eventual, por una reforma mal hecha, que aquí nadie está diciendo que hagamos una reforma mal hecha, hagamos buena reforma, no por eso vas a dejar de fortalecer los sindicatos porque eso es bueno para el país, es bueno para los trabajadores. Y es bueno solo fortalecer. Eso es prioritario. Es que yo no dije nada sobre los sindicatos. Y yo dije, ¿cuál sería mi reforma laboral? Exacto. Una distinta al gobierno. Yo ni siquiera me metí en los sindicatos. Pero, yo creo que hay que fortalecer los sindicatos. Priorizaste. Obviamente. Yo creo que tu prioridad me parece que es como en materia de educación. Pues yo creo que es fortalecer la educación pública, no quitar patines. Bueno, pero respecto a los salarios, la reforma laboral, ¿es solo el tema sindical? No, también hay otros temas. Sí, claro. El acceso a empleo a la mujer. Ese es el tema, a mí me parece. Ese debe ser el centro del debate, ¿no? Está bien, se puede discutir la agenda de la CUT, está bien, pero hoy día el tema, ¿cómo uno corrige el Gini en este país? Porque las mujeres de sectores más pobres no tienen acceso a empleo. Es que no puedes, hoy día en Chile, pero Cheche, no es solo creación de empleo, es evitar empleos precarios también. Y para evitar empleos precarios tienes que tener sindicatos fuertes. Así es. A ver, lo contrario es muy difícil. No solamente sindicatos fuertes. No solamente, pero de una manera muy importante, indiscutible. Oye, mira, por No ejemplo, es solamente, pero es fundamental. ¿Podrían explicar qué es lo que es la negociación colectiva para que quede claro por qué se quiere llegar a eso? Pero yo creo que todo. No, ¿Qué es lo que es la negociación colectiva? Claro, ¿por qué es tan importante esa reivindicación?
Porque que se tenga derecho. Los trabajadores negocian hoy día existe algo que se llama la negociación colectiva, en virtud de la cual... Precaria. Pero ¿qué es lo que es? Digamos, en virtud de la cual los trabajadores... Fortalecimiento de la negociación colectiva es una de las demandas. La demanda en concreto significa que cuando el sindicato, que es el que negocia colectivamente con el empleador, hoy día la situación actual es que lo que obtiene el sindicato de esa negociación se extiende automáticamente a todos los trabajadores, aun cuando no haya estado afiliado. O sea, por ejemplo... Naturalmente no hay incentivos para estar en el sindicato. Entonces, básicamente eso. Pero además ustedes piensan en las grandes empresas, ¿no? Porque esa es una de las reivindicaciones. Pero la realidad del trabajo está en las pymes, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que tienen contratadas 2, 3 personas. O sea, me da la sensación que estas regulaciones son siempre pensadas como en Energy, en Endesa. Y el corazón es como estas regulaciones afectan a las pymes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de regular este tema? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cuántos trabajadores tiene la universidad? 200 trabajadores. Ya, pero eso no es una pequeña empresa, po. Bueno, pero ¿cuál es el problema de regular pensando también en lo grande? De a uno, por favor. Pero tiene un punto lo que dice Javiera, o sea, la precarización. Mira, si hay una cosa, hoy día con la desaceleración hay mucha gente que dice, oye, ojo que esto va a afectar el empleo. Y lo primero que se saca es la construcción. Buenos tiempos económicos, más empleo en la construcción. Y lo dicen, para ejemplificar la desaceleración, te dicen hoy día hay menos empleo, hay menos construcciones. Eso para mí es un sinónimo de la precariedad del trabajo y que el crecimiento en sí mismo no tiene nada que ver con la calidad de los empleos. O sea, está bien crecer, pero eso no es... Yo les pregunto, muy brevemente... Tú requieres obtener empleos, pero empleos más o menos firmes, porque si no hay que... Se nos termina el tiempo. Necesito que me digan una palabra. Salió la encuesta de IMARC. La aprobación de la presidenta Bachelet bajó 5 puntos. La aprobación del gobierno también. El ministro Andrés Gómez de Transporte es el que menos, la peor, digamos, aprobación. La ministra Claudia Pascal es la que se salva. Y, ojo, cae la evaluación también de las 2 coaliciones políticas evaluadas. En vez de una tengo 3 palabras. Cambio de gabinete. Eso dices tú. Yo creo que viene después del 18... pero yo creo que obviamente el gabinete en este momento está empezando a hacer un costo y los partidos están empezando a levantar con nombre y apellido los ministerios. Pepe. A ver, yo no estoy de acuerdo. Cambio de gabinete es una potestad de la presidenta, por supuesto, pero creo que, no es la primera solución que uno tiene que levantar porque eso afecta a todo, incluido a los empresarios que quieren yo diría, nadie dijo que los procesos de reformas importantes van a ser fáciles y no van a tener tensiones. Parece que es natural que se produzca una tensión y una cierta crítica evidente, porque hay tensiones sociales y empresariales y de todos los colores ideológicos que están operando más que nunca en el debate ideológico hoy día. ¿A ti te parece? Es parte de... No es tan importante para ti que para mí lo preocupante no son los 5 puntos más o menos, por supuesto que hay que prestarles atención, pero hay que seguir insistiendo en los debates que pide la ciudadanía. Eso es lo trascendente. Bueno, se nos terminó el tiempo, hablaron mucho, no pudimos hablar de Nicanor Parra. Me encantó mi libro, Deseable Mujer de tu a ti lo que te gustó es la portada. Es la portada, pero descríbela. La quiero poner en la universidad. La voy a poner en la universidad. Ese cinturón de raso negro que tiene la chiquilla. Y que más sale, por eso describe la sostén y calzones. Oye, equidad de género, por favor, no pongamos a la mujer. Ahora, poco chilena la modelo, demasiado Rusia, ¿no? Sí. Más morena. Oye, ¿y el modelo? El modelo no se ve, pues se ve un poco. Casi. Ya, se ve un brazo. O sea, se ve un brazo. Se parece a Chayanne. Pero mira, deseable la mujer del prójimo de Claudio Rojas. Vamos a leerlo, señor Rojas. Atentamente. Ya. Atentamente. Ok, Cheche, Pepe, Javiera, chao. Un gusto. Muchas gracias. Fuerza Chilevisión, Fuerza Trabajadores de Chilevisión, Sindicato 2. Y mujer agredida, concejala transexual de Lampa, fue agredida muy grave lo que pasó con Alejandra González, concejala socialista de Lampa. La encerraron, le golpearon el auto, le gritaron oprobio y ofensa de acuerdo a su condición sexual, y eso me parece gravísimo. Entonces ahí hay que hacer una condena. Oye, vamos a marchar. Chau. Yo voy a poner ahora al aniversario Frey. ¿Van a marchar? Yo me voy a la marcha. El Cheche va contigo. Yo te acompaño. Vamos, Cheche. Chao.